Saludos, señoritas y señores estudiantes. Mi nombre es Ricardo León Vázquez, soy docente del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín y a continuación tendré la presentación de la práctica de lavado de manos y el tema de microscopía. Muy bien. Comencemos hablando sobre las manos. Las manos son los principales órganos de manipulación física con los que cuenta el ser humano, razón por la cual estos órganos están en contacto con muchos materiales, ya sea materiales asépticos, así como materiales que pueden estar contaminados y de hecho están contaminados. Estas articulaciones de manipuleo permiten sostenerse, agarrarse de objetos, levantar objetos, comprimir objetos, entre otras acciones más, lo cual los hace órganos sumamente versátiles, excelentes herramientas y de hecho estos órganos son capaces también de producir expresiones en el ser humano. Son parte vital de nuestra vida, son un órgano con el cual estamos acostumbrados a relacionarnos, por lo cual han desarrollado una gran cantidad de inervaciones nerviosas, gran cantidad de movimientos posibles, por lo cual su musculatura es bastante diversa y también se han expuesto a muchos tipos de superficies. Son capaces no solamente de ser herramientas, sino de generar herramientas, razón por la cual también es parte del desarrollo del ser humano evolutivamente hablando, que con el uso de las manos pudo avanzar en su desarrollo cognitivo y convertirse en el Homo sapiens moderno que podemos contemplar actualmente. Es por esto, nuevamente haciendo énfasis, que estos órganos son los órganos de mayor contacto con superficies del ser humano. Más incluso que los pies, más incluso que el rostro, más incluso que cualquier otra superficie del cuerpo. Y vemos que este órgano se expresa de muchas maneras, ¿no? Este órgano, las manos, van a sufrir contaminación por contacto con muchas superficies. De hecho, es muy común que nosotros hayamos encontrado las manos, incluso nuestras manos, de esta manera, después de trabajar en el jardín, de hacer alguna actividad, de limpiar la casa. Vamos a tener las manos con una apariencia bastante contaminada, a lo cual simplemente recurrimos a un procedimiento bastante importante que vamos a ver a posteriori. Las manos no necesariamente tienen que tener una apariencia sucia. Puede que tengan una apariencia limpia, estén aparentemente libres de contaminantes, pero microbiológicamente hablando, nosotros vamos a poder encontrar muchos microorganismos creciendo sobre las superficies de las manos, incluso algunos considerados como flora normal. ¿Qué quiere decir flora? Son organismos que se desarrollan de manera comensal o incluso simbiótica en una determinada superficie y existe una flora propia de la superficie de la piel. Así como también puede haber organismos que no son tan benéficos, que corresponderían a organismos patógenos que pueden contaminarnos ya sea de manera transitoria o constante. Las manos pueden contener diversos organismos que podrían ser peligrosos, hablando de la salud del ser humano. Cándidas, pseudomonas, entre lo que son bacterias. Virus como norovirus y otras bacterias como el Staphylococcus y el MRSA. En esta fotografía se puede ver una placa con un medio de cultivo. El medio de cultivo permite el crecimiento y desarrollo de microorganismos en forma de colonias que son aparentemente visibles. Si esta placa de cultivo
la sometemos a la exposición, en este caso de tos de una persona, vemos esta cantidad de microorganismos desarrollándose. Pero en el caso de poner en contacto la mano sobre esta superficie, vemos la variedad y cantidad y concentración de organismos que van desarrollándose en toda esta superficie. Este experimento se puede realizar en el laboratorio. Tan pronto se aperture, podríamos realizarlo. Y como ven, se nota claramente que es el de la mano por la silueta, la forma que ha adquirido. Cada dedo ha dejado sus microorganismos sobre la superficie del agar. Ya que hemos hablado de la contaminación de las manos, tenemos que hablar en el aspecto sanitario del proceso de desinfección con alcohol gel. El proceso de desinfección implica la eliminación de microorganismos patógenos de una superficie. En este caso, no sería un proceso de desinfección, sería un proceso de asepsia. Nosotros hemos escuchado muchas veces que el alcohol gel sirve como desinfectante y antes de la pandemia ya empezó a utilizarse en gran cantidad, había muchas personas que tenían su frasquito de alcohol gel y se limpiaban con eso las manos. El proceso de desinfección se puede realizar con alcohol simplemente, pero el problema del alcohol es que es hidrofílico, entonces va a resecar las manos, con lo cual podría generar algunas microlesiones. Entonces simplemente se le agregó una sustancia que inhiba este proceso de desecación. Esta sustancia fue la glicerina, que compatibilizó con el alcohol y se generó el alcohol gel, que si bien va a servir como desinfectante, por la presencia de glicerina no va a resecar las manos. La OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, por ende, han elaborado un protocolo de desinfección de manos en una ficha que es quizás ya conocida por ustedes, pero en todo caso se va a colocar en el aula virtual. Esta ficha indica un procedimiento de 20 a 30 segundos para la desinfección de manos. Implica 8 pasos solamente. Este paso A y paso B son similares. Quizás no leen muy bien el texto que está acá, pero de todas formas les voy a colocar el archivo en el aula virtual. En este caso estamos utilizando un aplicador de tipo botella y en una botella presionable o chisguete para colocar el aplicador en la primera. Y ambos procedimientos vienen a ser el mismo, por eso lo coloco A1 a 1B. Es colocar la cantidad necesaria de alcohol gel sobre la mano. Luego se realiza un procedimiento de giro. Se presiona una mano sobre la otra y entre ambas palmas se gira, con el fin de frotar y levantar algunos organismos o algunas partículas que puedan estar en la palma de la mano. Después, una mano sobre el dorso de la otra empiezan a frotarse y se cambia luego la mano. Después, palma contra palma, se cruzan los dedos y empieza a frotarse con el fin de eliminar los microorganismos presentes en esta zona. Luego se cierran los dedos y se procede a la limpieza de las uñas contra el dorso de los dedos. En el paso 6 se limpian los dedos pulgares especialmente, frotándolos, presionándolos. En el paso 7, la base de las uñas o la yema se frota generando círculos sobre la palma de la otra mano. De la manera similar, con la otra se invierte las manos y se procede. Y finalmente, en el paso 8, que ni siquiera se consideraría paso, ya las manos están limpias. A pesar de que pueda quedar todavía desinfectante, ya no se considera. Todo este proceso debe durar aproximadamente de 20 a 30 segundos. La explicación quizás ha demorado un poco más,
pero la práctica aumenta la velocidad de este proceso. En el caso del lavado de manos, se utiliza más bien el jabón o jabón líquido, puede ser jabón en barra también, o también la espuma de clorexidina, que son viables y tienen eficacia comprobada para eliminar microorganismos en el caso de que las manos estén visiblemente sucias. No es necesario, si es que las manos tienen apariencia limpia, simplemente se utiliza la solución alcohólica. En este caso el procedimiento dura un poco más, dura hasta 60 segundos, todo un minuto. El primer paso, aunque se coloca como paso cero, es abrir la toma de agua, grifo o caño, y mojarse las manos con agua. Recién comenzamos en sí a contar desde depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón, ya sea frotándolo o presionándolo de un dispensador. De preferencia es mejor utilizar un dispensador. De esta manera no hay riesgo de contaminación a través de otro lavado de manos o de otra persona. Luego realizamos de manera similar al anterior proceso una frotación de palma contra palma de manera circular, palma contra dorso y viceversa. Cruzamos dedos, frotamos el dorso de los dedos, frotamos el dedo pulgar, la yema de los dedos, siendo hasta aquí un proceso similar al que se utiliza con el alcohol. Luego se enjuaga las manos con el agua del grifo y con una toalla desechable, una toalla de papel, se secan las manos. Luego con la misma toalla, para evitar contaminarnos quizás con el mango o con el dispositivo de cierre del grifo, se cierra la toma de agua, el caño, y ya las manos se consideran seguras. Son 11 pasos en numeración, pero los pasos efectivos vendrían a ser 10, del 1 al 10. Hay una diferencia que se hace con el gel de clorexidina. Hay muchas veces que el gel de clorexidina, la espuma de clorexidina viene con una especie de bomba o pedal. En ese caso se obvia el paso 10. Simplemente se limpia uno las manos y la dispensación y la apertura de caños se hace con un pedal, evitando así el contacto. Especialmente esto se realiza cuando tenemos salas bastante sensibles, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, entre. ¿Cuándo se debe uno higienizar las manos? No necesariamente siempre. ¿Cuándo es? Si consideramos el aspecto de la práctica médica y la práctica de enfermería, antes de tocar al paciente, uno se lava las manos para evitar traerle gérmenes, microorganismos que puedan afectar a la persona que está sensible a nivel sanitario. También antes de realizar una tarea limpia o séptica, antes de tocar al paciente, antes de cambiarle quizás las sábanas, cambiarle vías, que necesitamos estar con las manos limpias. Uno se lava las manos en este punto. En el tercer punto, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Yo apliqué un inyectable, quizás se recogió los depósitos de orina u otros tipos de actividades. Una vez que ha concluido esta actividad, simplemente me lavo las manos por precaución y prevención. Por el protocolo consideraría evitar el contacto con estos líquidos, pero de todas formas, como prevención, siempre uno se lava las manos posteriormente. En general, después de tocar al paciente, quizás se le ha acomodado, se le ha colocado en una posición mejor, una posición más cómoda, se le ha cambiado de lugar. Termino de realizar ese proceso y me lavo las manos. Quinto, después del contacto con el entorno del paciente. Salgo de la habitación del paciente, del cuarto de cuidados que tiene el paciente y me lavo las manos. Entonces, en todos esos momentos es
considerable el hecho de lavarse las manos por prevención y para evitar cualquier tipo de infección. Actualmente, con la pandemia de coronavirus, el proceso de lavado de manos se ha convertido en un proceso crucial para la mantención de la salud debido a que el virus puede transmitirse por contacto con fomites. ¿Qué se considera un fomite? Un objeto que puede tener en su superficie microorganismos. Eso hace que muchos de los objetos de uso cotidiano y de uso común que quizás antes no tomábamos en cuenta se consideren para ser objetos de posible transmisión, por lo cual la frecuencia de lavado de manos se incrementa. Como prevención, incrementa en el proceso de lavado de manos, razón por la que se propone esta actividad. Van a realizar un video de su lavado de manos, del lavado de manos de ustedes. El procedimiento, tal como nos dice la guía anterior, no debe durar más de un minuto. Pueden narrarlo o pueden no narrarlo. Si desean, le agregan música de fondo, no hay problema. Y el video, junto con algo, si desean colocarle alguna introducción o algún detalle, no creo que dure más de 2 minutos. Un minuto para el procedimiento y el resto para lo que ustedes necesiten. Se va a subir este video a YouTube. Las cuentas que tienen ustedes de la UNSA tienen acceso a YouTube como para generar videos, subir videos. Pueden subirlo en la modalidad que ustedes deseen. Si no desean considerar compartirlo con el resto de personas, pueden subirlo como video privado, que sí es factible. Si desean, también lo pueden subir como público. Pero una vez que lo suban, van a colocar el enlace en el foro del aula virtual que se va a publicar. Con eso se va a revisar los videos de lavado de manos de cada uno de ustedes como actividad personal. Esto lo van a hacer en su casa, no es necesario que tengan un instrumental, y lo que se necesita en el video es la filmación del proceso de lavado de manos. ¿Correcto? El siguiente tema, microscopía. Es una técnica de observación de objetos y organismos que son muy pequeños, lo cual quiere decir que están por debajo de la resolución óptica humana. ¿Qué es la resolución óptica humana? El tamaño mínimo de objetos que se pueden distinguir por separados en función a distancia. Los dispositivos de aumento de imagen se denominan microscopios. En este esquema nosotros podemos ver cuál es el límite del ojo desnudo. El ojo humano puede llegar a observar hasta 0.2 milímetros, o sea, un quinto de milímetro. Pero debajo de ese tamaño ya no se tiene suficiente resolución como para realizar las observaciones necesarias. Ya aquí entramos al campo de micrómetros, 100 micrómetros, 10 micrómetros. Todo esto ya es observable en sí por el microscopio óptico. El microscopio óptico también tiene un límite de resolución. Llega aproximadamente hasta los 200 nanómetros como máximo. Pero por debajo de ese tamaño ya no es factible utilizar el microscopio óptico compuesto. Ante todo eso aparece el microscopio electrónico, que en vez de utilizar haces de luz, utiliza haces de electrones, que llega a tamaños casi atómicos. Llega hasta 0.2 o 0.15 nanómetros, que es un tamaño sumamente pequeño. En este microscopio electrónico ya podemos ver en sí los virus. El ojo desnudo no llega a ver la mayoría de bacterias. El microscopio óptico llega a observación de células eucariontes y bacterias. El microscopio electrónico abarca todos esos tipos y llega hasta partes de la célula y virus. El microscopio compuesto es el microscopio que se acostumbra a utilizar en el laboratorio. Su denominación compuesto se define debido a que tiene dos juegos de lentes que van a conformar
el aumento específico. Si es que no tuviera los dos juegos de lentes, sería un microscopio simple, lo cual equivale a una lupa, que también viene a ser un tipo de microscopio. Como se ve en esta óptica, el proceso aumenta la imagen según un lente primario que está en la parte inferior, cerca al objeto, y un lente que está cerca al observador, amplificando el tamaño según la amplificación que tengan estos dos lentes. Las partes del microscopio son necesarias para conocerlas. Desde arriba hacia abajo podemos ir mencionando cada una de las partes. Comenzamos con el ocular. Oculus, recuerden que significa ojo. Entonces, el ocular es el primer lente que tiene el microscopio. Es el lente cercano al observador. En algunos casos se tiene dos lentes, pero eso es por motivo de una modificación. Existe un siguiente dispositivo, una siguiente parte que se denomina el tubo. En este caso se puede observar un solo tubo con un solo ocular, pero si el tubo está modificado como para soportar a dos oculares, se convierte en un microscopio binocular, lo cual es mucho más cómodo para la observación debido a que nosotros podemos ajustarlo según la visión de nuestros dos ojos. Posterior al tubo viene a estar el revólver. El revólver es una parte, un instrumento de sujeción, de soporte y de rotación. Tal como dice su nombre, no se refiere en cierta forma al arma, que contiene un tambor giratorio. Ese es el revólver. Pero en este caso se gira lentes. ¿Qué lentes? Objetivos. Recuerda, objetivo corresponde al término objeto. Están cerca al objeto. El objeto se coloca sobre una superficie plana, siempre pintada de negro, que es la platina. Esta va a soportar una pinza donde se va a ubicar la lámina portaobjetos con el objeto a observarse. Todo este sistema está sostenido por una parte denominada el brazo. Ahora, para mover la platina, que sí es factible, existe un instrumento que vienen a ser dos tornillos, que uno realiza un enfoque grosero y otro un enfoque fino, pero se les llama macrométrico para el enfoque grueso, donde avanza bastante la platina, y micrométrico para el enfoque fino. Debajo de la platina se suele ubicar el condensador con el diafragma, que permiten regular la cantidad de luz que ingresa a la muestra. Y después debajo la fuente de luz, que actualmente suelen ser lámparas. Y en la parte inferior se tiene una base, que es una base pesada que va a soportar y dar estabilidad a todo el equipo de microscopía. La muestra, para poder ser observada en el microscopio compuesto, debe cumplir con la condición de ser lo suficientemente delgada como para que los haces de luz puedan traspasar a la muestra, dado que es un instrumento óptico y utiliza fotones, o sea, la luz visible. El proceso de observación implica colocar la muestra sobre la platina en la pinza, colocar el objetivo de menor aumento, usualmente es el denominado panorámico, de 5x o 4x, dependiendo de la marca, y con el macrométrico, girándolo, buscar un enfoque adecuado para poder ser observado de manera nítida por el ocular. Una vez que se ha observado nítidamente la muestra, pasar al siguiente objetivo, el objetivo quizás de 10x, o después el objetivo de 40x. Estos tres objetivos son denominados objetivos en seco. Existe un objetivo más. Si existe objetivos en seco, existe un objetivo de inmersión, que va a utilizar aceite de inmersión
es el objetivo de 100x. El aumento total de la muestra se obtiene multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Quiere decir que si yo tengo un objetivo de 10x y un ocular también de 10x, yo estaré aumentando la muestra 100 veces a su tamaño normal. Si yo tengo un objetivo de 20x y un ocular de 10, estoy aumentándola en 200. El de 40x la aumenta en 400 y el de 100x la aumenta 1000 veces, que es el tamaño hasta el que usualmente llega el microscopio compuesto. Existen también otros microscopios, el famoso microscopio electrónico, que en vez de utilizar luz visible, utiliza un haz de electrones, con lo cual permite resoluciones aún menores como para observar con detalle objetos más pequeños, partes celulares, virus, entre otros. Dentro de los microscopios electrónicos existe una modificación que es el microscopio electrónico de barrido, que suele dar imágenes bastante impresionantes, tridimensionales, debido a la formación de capas de imágenes que dan esta estructura tridimensional a los materiales. Por su lado, el microscopio de fluorescencia, que en forma es casi similar al microscopio compuesto, salvo por la fuente de luz, tiene este sistema de funcionamiento donde su fuente de luz no es necesariamente la luz visible común, sino es luz que va a ser filtrada y se va a definir un haz de luz para que incida sobre la muestra y pueda ser observada. Este haz de luz va a realizar una reacción sobre la muestra, haciendo que ésta emita una fluorescencia. Por eso es que se denomina microscopio de fluorescencia. Y produce este tipo de imágenes, las cuales tienen estos colores debido a que determinados componentes han emitido determinada fluorescencia según una sustancia marcadora que ha sido emitida. Por ejemplo, acá se puede ver que si el núcleo está brillando es porque se ha colocado una sustancia que reacciona solamente con componentes del núcleo. Acá hay bastantes partículas que están brillando, probablemente son ribosomas, y el resto de la estructura es probablemente por un marcaje del citoesqueleto. Muchas gracias por su atención. Espero que sus dudas puedan ser posteriormente aclaradas con sus docentes. No se olviden de su actividad. Gracias.